Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 1. Organización del Estado y de la Administración Pública. Volumen 1. Tema 10. La administración local, entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla. 1. El régimen local español. 1,1. Concepto y caracteres. Aunque algún autor de la doctrina científica ha aventurado un concepto de régimen local, así el profesor Entrena Cuesta la define como aquel sector de la administración pública integrado por los entes públicos menores de carácter territorial. La auténtica realidad es que el derecho positivo ha rehuido dar una definición o concepto de régimen local, acudiendo sin embargo a enumerar las entidades que forman parte de dicho régimen local. Así, el artículo 137 de la CE establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas que se constituyan. Dicha enumeración, que no trata de ser exhaustiva, se concreta y desarrolla en el artículo 3 de la LRBRL, que establece: 1. Son entidades locales territoriales. A. El municipio. B. La provincia. C. La isla en los archipiélagos Balear y Canario. 2. Gozan asimismo de la condición de entidades locales. A. Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las comunidades autónomas de conformidad con esta ley y los correspondientes estatutos de autonomía. B. Las áreas metropolitanas. C. Las mancomunidades de municipios. Destacar de este precepto la desaparición como ente local de las EATIM, entidades de ámbito territorial inferior al municipio, desaparición operada en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que las ha transformado en órganos desconcentrados, sin personalidad jurídica, como veremos en el tema correspondiente. Por su parte, el artículo 4 de la LRBLR establece: 1. En su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas. A. Las potestades reglamentaria y de autoorganización. B. Las potestades tributaria y financiera. C. La potestad de programación o planificación. D. Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. E. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. F. Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. G. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. H. Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la hacienda pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las haciendas del Estado y de las comunidades autónomas, así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. 2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal, y, asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente. 3. Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo que determinen sus estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos. En el artículo 5 de la LRBRL se establece que,
Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. Por último, el artículo 6 de la LRBRL termina reiterando los principios del artículo 103 de la CE, cuando establece: 1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. 2. Los tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales. Como ves, se reproduce en la LRBRL, el texto constitucional a excepción del principio de jerarquía, que no se incluye en la misma, dado el principio de autonomía que rige las relaciones entre las entidades que forman la administración local con la administración del Estado o de las comunidades autónomas, principio que desarrollaremos al final del presente tema. En cuanto a las características del régimen local, y siguiendo a Entrena Cuesta, podemos establecer las siguientes. A. La administración local forma parte de la administración pública, por lo que los entes que en ella se comprenden están investidos de las prerrogativas y potestades propias de aquellas, si bien tales prerrogativas y potestades no les corresponden con carácter originario, sino derivado pues, aunque son entes públicos, son menores, es decir, existen jurídicamente porque el Estado los crea o reconoce. Así poseen las potestades que acabamos de enumerar en el artículo 4 LR.BRL citado más arriba. B. A diferencia de la administración periférica del Estado o de las comunidades autónomas, la administración local está integrada por entes y no por órganos. Es decir, por sujetos de derecho con personalidad jurídica propia. C. Los entes públicos menores que se encuadran en la administración local tienen, a diferencia de los entes institucionales, carácter territorial, ya que el territorio constituye uno de los tres elementos del municipio. Esto se explica porque los municipios pueden perseguir todos aquellos fines que redunden en beneficio de quienes ocupan el territorio de su jurisdicción. 1,2. Evolución histórica. 1.2,1. El siglo XIX. Desde el momento en que los hombres se reunieron en un territorio determinado para satisfacer sus necesidades comunes y crearon pueblos en los que convivir y normas bajo las que regirse, desde entonces se podría hablar del régimen local. Así, administración local en España, como en los demás países, ha existido siempre, pues en todo momento histórico los hombres asentados sobre un mismo territorio han tendido a agruparse para proveer a la satisfacción de sus necesidades comunes. Pero a los efectos de nuestra oposición, sin embargo, únicamente nos interesa recordar aquellos momentos de la historia de nuestros entes locales que de una forma más profunda han influido en su configuración actual, que comienza con el constitucionalismo español al comienzo del siglo XIX. La Constitución de Cádiz de 1812 dividió el territorio español en municipios y provincias, pero mientras los primeros se perfilaban auténticos entes territoriales, las segundas tenían tan solo el carácter de circunscripciones para prestación de servicios estatales, ya que si bien se hablaba de las diputaciones, éstas no pasaban de ser un órgano asesor de los jefes políticos de nombramiento central que al frente de tales circunscripciones se situaban. Por otra parte, dada la agitada vida política y constitucional del periodo que se inicia en 1812, esta división no llegó en ningún momento a calar de forma profunda en el ordenamiento jurídico español. Pero la disposición más importante para nuestra administración local actual en la etapa que contemplamos es, sin duda, el decreto de Javier de Burgos de 30 de noviembre de 1833. Y ello no porque directamente se refiriese a la administración local, sino porque al efectuar la división provincial para la prestación de los servicios estatales sentó las bases para que en el futuro, la provincia pasara a ser considerada como un ente local. Este paso se dio en la Ley Municipal y Provincial de 1870, que, sin embargo, fue rápidamente modificada.
En 1877, se inicia la etapa de más larga duración en la historia moderna de nuestra administración local. En dicha fecha se promulga una ley municipal y en 1882 una ley provincial, que se mantendrá en vigor hasta que termine el primer cuarto del siglo XX. Tan larga duración no se debió, ciertamente conforme reiteradamente se ha puesto de relieve, a la excelencia de ambos textos, sino a los sucesivos fracasos de los intentos para que nuestro cuerpo legislativo aprobase los proyectos que sucesivamente fueron sometiéndose a su consideración. No obstante, cualesquiera que fueran los motivos de esta permanencia, resulta indudable la influencia de las citadas leyes en la actual legislación, es de destacar. De la ley de 1877, que ya creaba la figura del alcalde, de la comisión permanente y del ayuntamiento en pleno, y la configuración del secretario como cabeza administrativa de la organización municipal. De la ley de 1882, que insistió en la sustantividad y correspondiente autonomía de la provincia como ente local. 1.2.2. La dictadura de Primo de Rivera y los estatutos de Calvo Sotelo. El año 1924 constituye un nuevo jalón en la evolución que estamos siguiendo. Se promulga entonces el Estatuto Municipal, llamado de Calvo Sotelo, y un año más tarde el provincial, que ha pasado a la historia con la misma denominación. Ambos textos constituyen los testimonios más avanzados de nuestro derecho local en cuanto a descentralización se refiere. Sus características fundamentales son: el Estatuto Municipal otorgó una mayor autonomía de sus ayuntamientos, que se manifestó desde el punto de vista financiero, en la atribución de superiores medios de este carácter, y desde el punto de vista orgánico, en el otorgamiento de una superior competencia y en la atribución de la posibilidad de que los municipios, mediante la promulgación de una carta, se dictasen una organización peculiar y, por último, desde el punto de vista funcional, en la supresión de muchos controles y en la disminución de otros sobre la actuación municipal. Mención especial merece asimismo el establecimiento de régimen de concejo abierto, intento extremo de democratización, puesto que a dicho concejo abierto podían concurrir todos los vecinos. Con el Estatuto Provincial de 1925 se abre paso, de forma decidida, a la configuración de la provincia como auténtico ente local, a la que se dota de una amplia esfera de competencias y de importantes medios económicos para ejercitarla. 1.2.3. La II República. Se produjo la Ley de Bases Municipales de 1935, cuya única innovación importante, aparte, naturalmente, de recoger las consecuencias derivadas de las autonomías regionales que la República reconoció, fue la regulación de los cuerpos nacionales de funcionarios de administración local, que tanta importancia habían de tener en el futuro de los entes de esta naturaleza. 1.2.4. El franquismo. Las alteraciones en el régimen jurídico y político de España que se produjeron a partir de la Guerra Civil del siglo XX determinaron la modificación del panorama descrito. Dejando a un lado una serie de disposiciones que a partir de aquel mismo año se dictaron, puede decirse que la ordenación de la administración local en esta época arranca de la Ley de Bases de 1945, luego desarrollada por la Ley de 1950. Esta fue modificada por otra ley de 1953. Las leyes de 1950 y 1953 se refundieron en el texto de 24 de junio de 1955, que en adelante se conocería como la Ley de Régimen Local, que fue desarrollada por 6 reglamentos. La regulación que en los referidos textos se contienen se caracterizan, sobre todo por su extensión y minuciosidad, su carácter centralizador y tendencia uniformista, la estructuración de los órganos rectores de los entes locales conforme al sistema denominado de la democracia orgánica y la potenciación de la provincia como ente local. Dicha ley se intentó reformar a través de la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, que aprobó las bases del Estatuto de Régimen Local. La fecha de su promulgación, un día antes de la muerte del general Franco, iba no obstante a influir profundamente en su desarrollo, que solo se efectuó parcialmente,
con el Decreto 3250/1976 de 30 de diciembre, por el que se aprobó las normas provisionales para la aplicación de las disposiciones de dicha ley sobre ingresos de las corporaciones locales, y mediante el Decreto 3046/1977 de 6 de octubre, por el que dictaron normas en relación con la función pública local. 1.2.5. La transición política. La promulgación de la Constitución con el consiguiente efecto derogatorio de cuantas normas anteriores se opusieran a ella, dio lugar a que el Tribunal Constitucional, por sentencias de 2 de febrero y 29 de abril de 1981, declarase inconstitucionales, nulos y derogados, diversos preceptos del texto refundido de 24 de junio de 1955 y del texto articulado parcial de la Ley 41/1975 de bases del Estatuto de Régimen Local. Para superar este vacío legal, el Gobierno dictó el Real Decreto Ley 3 de enero de 1981, de 16 de enero, que luego se transformó en la Ley 40/81, de 28 de octubre, de medidas sobre régimen jurídico de las corporaciones locales. Textos ambos en los que se acentúa la tendencia descentralizadora, por la vía de supresión de medidas de tutela sobre los entes locales, en la línea marcada por las sentencias del Tribunal Constitucional antes citadas. Era necesario una nueva regulación de la administración local, que pusiera orden en la selva de disposiciones aplicables, inicialmente asentadas en la Ley de Bases de 17 de julio de 1945, y que adaptase de forma sistemática a este sector de nuestra administración a las normas y principios constitucionales, se hizo por la Ley 7/85, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Principios constitucionales y regulación jurídica. 2.1. Principios constitucionales. La Constitución destaca esencialmente el principio de autonomía local, como principio básico en el que se apoya su concepción de la organización territorial del Estado, y así en el artículo 137 establece: el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Una vez garantizada la autonomía, la Constitución se preocupa de garantizar los principios de solidaridad e igualdad de todos los ciudadanos. Artículo 138. 1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Artículo 139. 1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas, y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Una vez consagrados estos tres principios, autonomía, consolidaridad e igualdad, el título 8 de la Constitución dedicado a la organización territorial del Estado, dedica el capítulo 2 de dicho título entero a regular la administración local, y a tal efecto señala. Artículo 140. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto. Artículo 141. 1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios y división territorial
para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estará encomendado a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. 3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración en forma de cabildos o consejos. Artículo 142. Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. A la vista de los artículos citados, se pueden señalar 3 principios fundamentales en relación con el régimen local, como son: a. La autonomía de las corporaciones locales en la gestión de sus respectivos intereses. B. El carácter irrepresentativo de sus órganos de gobierno. C. La suficiencia de las haciendas locales. No obstante, y siendo estos los principios más importantes, hay que tener en cuenta que al ser la administración local parte de la administración pública, también se predican de la misma los principios de organización y funcionamiento aplicables a todas las administraciones. Y así el artículo 103 del CE establece que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Sometimiento a la ley y al derecho, que conocemos también con el nombre de principio de legalidad, también reflejado en el artículo 9,1 de la CE, cuando dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2,2. Regulación jurídica. La regulación jurídica del régimen local se contiene, además de los preceptos constitucionales citados, en los siguientes. Primero, ley reguladora de las bases del régimen local. Como desarrollo del texto constitucional se aprobó, como hemos señalado al final de la evolución histórica, la Ley 7/85 de 2 de abril. Ley modificada en numerosas ocasiones, pero siendo las más importantes la modificación de la Ley 11/1999, de 21 de abril, con ocasión de lo que se denominó el Pacto Local, la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local, y la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local. A. Estructura. Es una ley ordinaria de carácter básico. Consta de 141 artículos, y se estructura en: Título 1. Disposiciones generales. Se establecen las disposiciones comunes a todas las entidades que se señalan en el artículo 3, es decir, las entidades territoriales locales que al principio del tema transcribimos. Título 2. El municipio. Se define en el artículo 11 señalando que el municipio es una entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tienen personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, desarrollando lo referente al territorio, población, organización, competencias y su régimen especial. Título 3. La provincia. Definiéndola en su artículo 31 que la provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Título 4. Otras entidades locales. Donde se regulan las comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades. Título 5. Disposiciones comunes a las entidades locales. En el que se desarrolla todo lo referente a régimen de funcionamiento, relaciones interadministrativas, impugnación de actos y acuerdos y ejercicios de acciones, información y participación ciudadana, estatutos de los miembros de las corporaciones locales. Título 6. Bienes, actividades y servicios y contratación. Especificándose en el artículo 79, que el patrimonio de las entidades locales estará constituido por el conjunto de bienes,
derechos y acciones que les pertenezcan. Título 7. Personal al servicio de las entidades locales. Estableciendo en su artículo 89 que el personal al servicio de las entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen laboral, y personal eventual que desempeñan puestos de confianza o asesoramiento especial. Título 8. Haciendas locales. Es la facultad que tienen atribuidas las administraciones públicas en orden al establecimiento, gestión y recaudación de tributos, orientados a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades públicas. Título 9. Organizaciones para la cooperación de la Administración del Estado con la Administración local. Título 10. Régimen de organización de los municipios de gran población. Este nuevo título añadido en la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, para dar un nuevo marco de organización a los grandes municipios. Título 11. Tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades locales en determinadas materias. Título también añadido a la vez que el título X, para regular las infracciones y las sanciones que puedan establecer las entidades locales. Contiene 16 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, 10 disposiciones transitorias y 5 disposiciones finales. B. Caracteres. La característica primordial de esta ley es ser la ley que configura y desarrolla el principio de autonomía local, sobre la base de unas entidades locales de corte democrático, en el marco de una organización territorial del Estado, altamente descentralizada. Aunque tiene una base uniformista en la regulación de las distintas entidades locales, contempla numerosas soluciones para problemas particulares que la acercan más a un régimen de variedad. Así, por ejemplo, el tratamiento a las islas, régimen de concejo abierto para pequeños municipios, tratamiento peculiar a las grandes ciudades, etc. Este régimen de variedad se ha visto reforzado con la publicación de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, que establece un modelo especial de organización para los grandes municipios, distinto a los del resto, así como por el establecimiento de instrucciones de contabilidad distintas según el tamaño de población de cada municipio. Articula la participación de los vecinos en los asuntos de interés municipal a través del Estatuto del Vecino, y la reciente creación de las comisiones de sugerencias y reclamaciones en las que los vecinos podrán participar directamente, etc. Por último, dicha ley contiene los preceptos básicos y fundamentales a aplicar a la administración local, y supone una adaptación de la legislación del régimen local a los preceptos y criterios que establecía la Constitución de 1978. Segundo. Otras normas de régimen local. La regulación jurídica para el régimen local se complementa con el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local TRRL, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86. En el mismo se refunde en un solo texto la legislación anterior a la LR-BRL, que sigue vigente por no contradecir lo contenido en la misma. Además, la legislación de régimen local cuenta con el siguiente desarrollo reglamentario. Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por ROUD 1690/86 de 11 de julio. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por ROUD 2568/86, de 28 de noviembre, ROF. Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por ROUD 1372/86, de 13 de junio. En materia de haciendas locales se ha desarrollado mediante la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 39/88, recientemente refundida con sus modificaciones mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, TRLRHL en próximas citas, el Real Decreto 500/90 sobre presupuestos y contabilidad de las entidades locales, y la Orden EHA 3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales,
y las dos órdenes de 20 de septiembre de 2013 por la que se aprueban la instrucción de contabilidad en sus dos modelos, simplificado y normal. En materia de función pública local, se ha desarrollado la regulación legal de los funcionarios con habilitación de carácter nacional mediante Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo. Respecto al desarrollo reglamentario de la Ley de Régimen Local de 1955, permanece todavía en vigor el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, ya que todavía no se ha producido su actualización y recoge normativa aplicable en materia de licencias. Tercero. Normativa de las comunidades autónomas. Dada la distribución de competencias que se efectúan en los artículos 148 y 149 de la CE, por los cuales se atribuyen determinadas competencias de régimen local a las comunidades autónomas, habrá que tener en cuenta las leyes que en cada caso dicten estas. Cuarto. Legislación estatal sectorial. Por último, hay que señalar que en ocasiones existe legislación sectorial del Estado que también es de aplicación a la administración local, o bien porque tienen un carácter básico, por ejemplo, Ley de Contratos del Sector Público, Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien porque son de aplicación directa en la administración local, Ley de Expropiación Forzosa, legislación en materia de función pública, etc. 3. La provincia en el régimen local. 3,1. Historia. Partiendo del siglo XV nos encontramos que el territorio español estaba dividido en pequeños estados. Aún a principios del siglo XIX existen 18 provincias, de las cuales 14 se denominaban reinos, 2 tenían el nombre de principados, una el de señorío y las Islas Canarias. Estas divisiones no eran provincias tal como se conoce el término actualmente. El nacimiento de la provincia con vida propia, distinta de la nación, data de la Constitución de 1812 que estableció las diputaciones provinciales, aunque no es hasta 1833 con Javier de Burgos cuando se lleva a cabo la división provincial que existe actualmente. La primera Constitución española ordenó que en cada provincia hubiera una diputación presidida por el jefe superior y con funciones de control y vigilancia de la administración de los pueblos. Después de la Ley de 1923, al lado de esas facultades de control y fiscalización se les atribuyen competencias propias. Sin embargo, no es hasta el Estatuto Provincial de Calvo Sotelo de 1925 cuando se le da a la provincia su concepción actual, línea que se mantiene en las leyes municipales de 1935 y 1955 y prácticamente en la Constitución de 1978 como más tarde veremos. 3,2. Regulación constitucional de la provincia en España. La Constitución española, en el artículo 137, señala que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El concepto de provincia prácticamente no ha variado desde el Estatuto de Calvo Sotelo de 1925, manteniéndose de forma muy similar en la Ley de Régimen Local de 1955 y en la Constitución de 1978, que conforme a su artículo 141, la define señalando: 1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 2. El gobierno y administración de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. 3. Se podrán crear agrupaciones de municipios distintas a la provincia. 4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos. Por su parte, la Ley 7/85 define la provincia en su artículo 31 como una entidad local determinada por la agrupación de municipios,
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. En el artículo 25 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, se señala que la nación española se divide en 50 provincias, con los límites, denominación y capitales que tienen actualmente. Solo mediante ley aprobado en Cortes Generales puede modificarse la denominación y capitalidad de las provincias. Cualquier alteración de sus límites requerirá ley orgánica. 3,3. Caracteres de la provincia. De la concepción legal de la provincia pueden extraerse sus principales notas características. Entidad local determinada por la agrupación de municipios, con lo que sigue siendo una entidad territorial intermedia entre los municipios y el Estado, y en su caso, entre los municipios y comunidades autónomas. Pero además es una realidad distinta de la simple agrupación de los municipios, ya que la propia Constitución la consagra como entidad que goza de autonomía para la gestión de sus propios intereses y en el artículo 141 la dota de personalidad jurídica propia. La Ley 7/85 también recoge el principio de autonomía para la gestión de los respectivos intereses de la provincia, garantizando la misma a través de su artículo 2, al establecer que para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los municipios, las provincias y las islas un derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente a sus intereses, atribuyéndoles las competencias que procedan. Y en segundo lugar, la provincia presenta una segunda dimensión, al ser división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado y de las comunidades autónomas, es decir, división del territorio a efectos de la organización y gestión de los servicios tanto del Estado como de las comunidades autónomas. De esta forma, el Estado o las comunidades autónomas se organizan además de sus servicios centrales, en otros periféricos que tienen como base territorial para su competencia el territorio de las provincias, así por ejemplo el subdelegado del gobierno en las provincias o los delegados provinciales de las consejerías. 3,4. Elementos de la provincia como entidad local. 3,4,1. El territorio. Es un elemento material o base física en donde se realiza la actividad provincial, si bien no tiene una denominación propia como en el municipio, ya que está constituido por la agrupación de términos municipales que la integran. Como en cualquier ente territorial, el territorio ha de reunir las siguientes características. Ha de tener existencia real, sin él no puede haber organización administrativa provincial. Ha de ser fijo en el sentido de permanencia en él, del elemento poblacional. Ha de estar delimitado, estableciendo la Constitución española, que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. El territorio de la nación española se divide en 50 provincias. 3,4,2. La población. Es el elemento personal, pero la población provincial no puede considerársela aisladamente sino agrupada por municipios, entendiéndose que la población de la provincia es la suma de las poblaciones de los municipios que forman parte de esa provincia. 3,4,3. Los fines. Los fines que debe cumplir son precisamente los que justifican que la ley y la Constitución española reconozcan a la provincia capacidad plena y personalidad jurídica propia. La Ley 7/85 en el artículo 31 señala que la provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. Participar en la coordinación de la administración local con la de la comunidad autónoma y la del Estado. 3,4,4.
La organización es el elemento formal que transforma a un ente de simple conglomerado de personas en una entidad jurídica. La podemos definir como la ordenación consciente y con arreglo a determinados principios de los elementos personales y materiales de un grupo para el mejor logro de sus fines. A este respecto señala el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 7/85 que el gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponde a la Diputación u otras corporaciones de carácter representativo. Organización que vamos a desarrollar en la siguiente pregunta de forma amplia. 3,5. Organización provincial. El artículo 32 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en adelante LRBRL, cuya ley ha sido modificada en diversas ocasiones, siendo una de las más importantes la de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, señala que la organización provincial responde a las siguientes reglas. 1. El presidente, los vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las diputaciones. 2. Asimismo existirán en todas las diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del presidente, la Junta de Gobierno y los diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito, y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de diputados que tengan en el Pleno. 3. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias diputaciones. No obstante, las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto legal. Las modificaciones introducidas en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha añadido a la Ley 7/1985 un artículo 32 bis que establece el nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las diputaciones, cabildos y consejos insulares, deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente reglamento orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario. 3.5,1. El Pleno. El artículo 33 de la LRBRL establece que el Pleno de la Diputación está integrado por el presidente y los diputados. La Ley Orgánica 5/85 del Régimen Electoral General establece el número de diputados según el número de residentes de cada provincia, de acuerdo con la siguiente escala. Hasta 500.000 residentes 25 diputados. De 500.000 a 1.000.000 27 diputados. De 1.000.000 a 3.500.000 31 diputados. De 3.500.000 en adelante 51 diputados. Funciones del Pleno. Artículo 33 Ley 7/85. El artículo 33 de la LRBRL establece que 2. Corresponde en todo caso al Pleno. A. La organización de la Diputación. B. La aprobación de las ordenanzas. C. La aprobación y modificación de los presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. D. La aprobación de los planes de carácter provincial. E. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. F. La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo,
La fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual. G. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. H. El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y demás administraciones públicas. I. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. J. La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. K. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10% de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. L. Derogada por la Ley de Contratos del Sector Público. M. La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. N. Derogada por la Ley de Contratos del Sector Público. Ñ. Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. O las demás que expresamente la atribuyan las leyes. 3. Corresponde igualmente al Pleno la votación sobre la moción de censura al presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por él mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las enunciadas en el número 2, letras A, B, C, D, E, F, H y Ñ y número 3 de este artículo. Respecto de los apartados que han sido derogados en la Ley de Contratos del Sector Público, decir que dicha ley regula finalmente los órganos de contratación de las entidades locales en términos prácticamente similar al régimen anterior, al establecer en la disposición adicional segunda. 1. Corresponden a los alcaldes y a los presidentes de las entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 6 millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 4 años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Asimismo, corresponde a los alcaldes y a los presidentes de las entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 3 millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 2. Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la entidad local. Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al alcalde o al presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor. Disposición adicional segunda LCSP. Además, el artículo 28 del TRRL añade 1. Además de las señaladas en el artículo 33,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponden al Pleno de la Diputación, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, las siguientes funciones. A. La creación, modificación y disolución de organismos y establecimientos provinciales. B. Informar en los expedientes de fusión, agregación o segregación en municipios de su territorio. C. Derogado. D. Derogado. E. La provincialización de servicios.
F. La aprobación de planes generales de carreteras y el establecimiento de servicios de comunicaciones provinciales y de suministro de energía eléctrica. 2. El ejercicio de las atribuciones establecidas en el número anterior será delegable, salvo las de los apartados A, B, E y F. 3.5,2. El presidente es el órgano unipersonal que preside el Pleno de la Diputación y la Junta de Gobierno. Dirige con facultades propias la administración provincial y representa a la Diputación. La Ley Orgánica 5/85 establece que la Diputación Provincial se reúne en sesión constitutiva para elegir al presidente de entre sus miembros, siendo necesario el voto de la mayoría absoluta en primera votación y simple en la segunda votación. El presidente podrá ser destituido de su cargo mediante moción de censura o pérdida de una cuestión de confianza. El presidente percibirá retribuciones por el ejercicio de su cargo cuando lo desempeñe con dedicación exclusiva. Antes de comenzar el ejercicio de sus funciones, el presidente de la Diputación deberá jurar o prometer el cargo ante el Pleno de la misma. Los presidentes de las diputaciones provinciales tendrán título de Ilustrísima, salvo el de Barcelona, que tendrá el de Excelencia. Se respetan, no obstante, los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales. Art. 26 y 27 TRRL. Funciones del presidente. El artículo 34 de la LRBRL establece que 1. Corresponde en todo caso al presidente de la Diputación. A. Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. B. Representar a la Diputación. C. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad. D. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial. E. Asegurar la gestión de los servicios propios de la comunidad autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. F. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Disponer gastos dentro de los límites de su competencia. Concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158,5 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, siempre que aquellas estén previstas en el presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. Ordenar pagos y rendir cuentas. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. G. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno. Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. H. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99,1 y 3 de esta ley. Y el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. J. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del presidente. K. Derogado por la Ley de Contratos del Sector Público. L. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. M. Derogado por la Ley de Contratos del Sector Público.
N. Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. O las demás que expresamente les atribuyan las leyes. P. El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asigne a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. 2. El presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos A, I y J del número anterior. 3. Corresponde asimismo al presidente el nombramiento de los vicepresidentes. Además, el artículo 29 del TRRL añade: además de las establecidas en el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponden al presidente de la Diputación las siguientes atribuciones. A. Todas las facultades en materia de personal que no tenga atribuidas el Pleno. B. Derogado. C. El desarrollo de la gestión económica conforme al presupuesto aprobado. D. Rendir cuentas de las operaciones efectuadas en cada ejercicio económico. E. El cumplimiento de las cargas que impongan las leyes a la Administración provincial. 3.5.3. La Junta de Gobierno. Según el artículo 35 de la LR-BRL establece que 1. La Junta de Gobierno se integra por el presidente y un número de diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno: a. La asistencia al presidente en el ejercicio de sus atribuciones. B. Las atribuciones que el presidente le delegue o le atribuyan las leyes. 3. El presidente puede delegar el ejercicio de determinadas funciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualquier diputado, aunque no perteneciera a aquella Junta. 3.5.4. Los vicepresidentes. La Ley 7/85 en su artículo 35.4 y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en adelante ROF, en su artículo 66, dice que los vicepresidentes serán libremente nombrados y cesados por el presidente de entre los miembros de la Junta de Gobierno. Corresponde a los vicepresidentes sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al presidente en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus funciones, así como desempeñar las funciones del presidente en los supuestos de vacante en la presidencia hasta que tome posesión el nuevo presidente. 3.6. Competencias provinciales. Según el artículo 36 de la LR-BRL, en la nueva e importantísima redacción dada en la Ley 2/2013 LRSAL. 1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las comunidades autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes. A. La coordinación de los servicios municipales entre sí, para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado A, del número 2 del artículo 31. B. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso, garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. C. La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes,
cuando estos no procedan a su prestación. D. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás administraciones públicas en este ámbito. E. El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. F. Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. G. La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. H. El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. Y la coordinación mediante convenio, con la comunidad autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes. 2.